¿Qué Pokémon podremos capturar? ¿Cuántos años al pasado viajaremos? Hay muchas preguntas y pocas respuestas, pero mucho hype en Pokémon Leyendas Arceus. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. La verdad es que todos estamos muy hypeados con Pokémon Leyendas Arceus, uno de los juegos más esperados para 2022 y ha sido presentado en el Pokémon Direct de hace pocos días. Como sabéis, estoy haciendo varios vídeos hablando del tema, ya que sí, también he caído en el hype y me encanta hacer teorías. Enseñaron muchas cosas en el tráiler, pero vamos a comentar mucho más allá de lo que conocemos, que siempre es interesante. Pokémon Leyendas Arceus es un juego que viene para el año 2022 para la Nintendo Switch, de manos de Game Freak. Esta nueva entrega nos llevará a Sinnoh, pero en una época muy anterior. La mayoría de los cambios se basarán en este cambio de tiempo, ya que todo será muy diferente que como lo conocemos en la actualidad. Me encanta hacer teorías y la verdad creo que Pokémon Leyendas Arceus da para muchísimas, como seguro que te ha pasado a ti. Hoy vamos a ver teorías que podrían venir con el nuevo juego, que han generado mucho hype entre la comunidad, incluida yo. Aunque hayan presentado otro juego, al final Arceus ha sido el que ha generado todo el hype, llevándose la atención de los más fieles de Pokémon. Creo que esto es bueno, ya que es un juego que se nota más adulto. Pero bueno, vamos a ver qué secreto nos revela el tráiler para esta nueva generación de Pokémon. Por primera vez, volvemos al pasado. Esto es algo obvio, pero creo que es importante resaltarlo, ya que será una de las primeras veces que en un juego oficial volvemos al pasado de una de las regiones que ya hemos jugado. Durante el tráiler podemos ver algunos de los pueblos y lugares más emblemáticos de Sinnoh, algo que me encanta y creo que tiene mucho potencial. Como digo, el resto de puntos también estarán conectados con la temporalidad del juego, por ello simplemente quería dejarlo claro. No sabemos cuándo estamos ambientados, que yo creo que es una de las mayores jodiendas, pero bueno, imagino que según avancemos los meses conoceremos más cositas sobre la temporalidad del juego. Nuevas Pokéball. Aunque se ven poco en el tráiler, en la página oficial sí que explican que tendremos nuevas Pokéball de madera, que no funcionarán de la forma habitual que conocemos. Para capturar Pokémon tendremos que observarlos y acercarnos sigilosamente. Este detalle me encantó, ya que nos sentiremos como en el anime, saliendo un poco de la dinámica habitual de Pokémon. El detalle de las Pokéball de madera, que desprende vapor por la parte superior al capturar Pokémon, durante el tráiler sí que podemos verlas, aunque seguro que muchos nos fijasteis de este detalle. Gran movilidad. Algo que me sorprendió es la movilidad que tenemos. Podremos correr, agacharnos, saltar hacia adelante y andar sigilosamente. Creo que hacía falta darle mayor movilidad al juego, aunque esto también puede ser una trampa de doble filo, ya que con los mapas, tal cual están, puede que no necesitemos tanta movilidad. Tampoco es que sea bueno ni malo, esta función mola, pero me gustaría que trabajaran más en los mapas para que fuera una función un poquito más necesaria, ya que si no se ve que podremos saltar árboles o rocas, ¿qué vamos a hacer? Solo acercarnos a los Pokémon. El equipo Galaxia. Creo que es poético que el juego se llame Pokémon Leyendas Arceus y esté en Sinnoh, sobre todo porque vemos varios signos de que el equipo Galaxia tiene mucho que ver con la historia. Sabemos que el equipo Galaxia lleva muchos años en la región, son un equipo malvado con mucho poder y que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si no te habías dado cuenta, los protagonistas tienen los símbolos del equipo Galaxia o parecidos en los hombros. Puede que no conozcamos al equipo Galaxia actual, pero posiblemente sí que veamos a un primigenio equipo Galaxia que intentará apoderarse de Arceus, quién sabe, pero el equipo Galaxia va a tener mucho que ver. ¿Quién es el profesor? Creo que no pocos se fijaron en el gran despacho del profesor Pokémon, que tampoco parece el típico. Por lo que sabemos, el profesor viajó entre diferentes regiones, llevando consigo los Pokémon que tendremos como iniciales. Eso es lo que sabemos, pero ¿por qué tiene tanto dinero? Si comparamos con otros profesores, podemos decir que este va a ser mucho más importante de lo que pensamos. Podemos ver además los mismos símbolos amarillos que tienen los protagonistas en su despacho. Como ves, tiene dos banderas. Ahora sí que voy a hacer un poco de teoría. ¿Podría ser que el profesor estuviera buscando a Arceus siendo el jefe del pre-equipo Galaxia? Como digo, esta es mi teoría, ya que en parte podría tener sentido que no solo busque Pokémon, sino también al mismísimo Dios Pokémon, que es uno de los fines del equipo Galaxia.
Así que podría tener algo de sentido. Coméntalo ahí abajo, a ver qué te parece a ti. Todo es muy japonés. ¿Cómo sabemos si no es una región muy excéntrica, que gira en torno a creencias y mitología, siendo Arceus uno de los Pokémon más importantes de su religión? La región se llama así desde su misma etimología, ya que significa misterio, en referencia a los misterios que envuelven a la región y el origen de todo. En el tráiler no podemos ver nada de esto, pero sí es verdad que la región podría dar mucho de sí, ya que veríamos una de las civilizaciones más antiguas del mundo Pokémon. ¿No habrá líderes de gimnasio ni liga Pokémon? Por ahora esto es lo que se sabe, y por algo no lo enseñaron en el tráiler. No pelearemos contra entrenadores como Rocco o Gardenia, ni siquiera con Pantina o Manantí, ¿qué haremos sin ellos? Pero imagino que tendremos una serie de objetivos aparte de completar la liga Pokémon. Creo que esto puede abrir muchas puertas o cerrarlas, por lo que es un arma de doble filo también. Puede que al final sí que haya combates con líderes de zona, que sería algo llamativo, aunque no se sabe nada, ya que tampoco hemos visto entrenadores en lo que es el tráiler ni nada parecido, entonces pues estamos ahí. Arceus. Y sí, para terminar hablaremos de lo más importante, Arceus. ¿Conoceremos cómo se creó el mundo Pokémon? ¿Podría ser los Unknown también muy importantes? Por ahora sabemos poco de lo que viene por delante, pero iremos conociendo mucho más según avance el juego. Y yo creo que quedan muchas teorías que podremos hacer sobre este juego. Y sí, solamente falta un año, así que son muchas teorías por delante. Ahora me gustaría conocer tus teorías y secretos del tráiler, ya que seguro que encontraste alguno que no he dicho por aquí. Por ahora toca esperar y ver qué es lo que ocurre, ya que todo irá cambiando con el tiempo, por desgracia. Me gustaría traer muchas más noticias sobre Pokémon Leyendas Arceus, y espero tu like para traer más. Si no hay like, no traigo más, me cago en todo, Aquí me niego. La verdad que yo tengo mucho hype con este juego porque hay muchas funciones que me gustaron, y sí, la verdad que a lo mejor en este juego me pensaría jugarlo. Si es verdad que al final pues termina siendo mucho dinero, pero bueno, si ya tenéis la Switch y os gustan mucho los juegos de Pokémon, pues está bien estar al tanto de lo que sucede. Porque hay mucho hype y yo también lo tengo, y es que el juego está guapísimo, joder. ¡No la caguéis, Game Freak! ¡No la caguéis! Y bueno, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar solo tienes que unirte a los maníacos, que parece que no, pero ayuda muchísimo, sobre todo ahora que vamos a subir muchos vídeos. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y bueno, si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy fácil si no lo has hecho antes. Y un botón a la izquierda para que veas más vídeos, pues mazo interesantes. Y eso sí, un link al medio por si quieres investigar un poco más sobre el tema. Y ya sé que sí, muchas gracias por ver el vídeo. Y os veo en el siguiente. ¡Un saludo! Cuando me preguntan qué tal va Canto Z, y si esto no estaba escrito, es que era así, sin guión. ¿Qué os ha parecido? Bueno, bueno.